Bautista, me gusta ese nivel de... Sí, el TP, tipo. Mm. Sí, tal cual. Hoy, bueno, bienvenidos a otra clase para la grabación. Hola, besis. Hoy vamos a ver varios temas y dentro de ellos en algún momento vemos el TP. ¿Sí? Así que no seas ansioso, Bautista, ya lo vamos a ver. Va a ser como... Tenés que estar atento en la clase y en un momento decimos TP rápido y lo damos en 2 segundos y tenés que estar atento. Y si no, perdiste. Es como el código promocional. Bueno, pero la realidad es que yo no tengo idea qué vamos a ver hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno. Hoy vamos a ver robustez, o sea, vamos a seguir con regresiones, vamos a seguir con la función de pérdida, pero ahora desde otro ángulo y de todas formas va a ser Jan quien de inicio la clase. Ok, sí. Bueno, no, ahí. ¿Qué pasó? Sí, no, estaba. Ah, ¿cuál de los dos? Esperen, ¿no? Perdón. Tenemos un Javi versión 2 acá. ¿Qué hizo Javi? Y hace lo mismo que vos. Tiramos toda una intro, toda intuitiva, fluida, para que la gente se entretenga y están como, ay, tengo que presentar la pantalla. Y están tipo 2 horas para presentar y nos cortan el mambo. Bueno. Bueno, la cuestión es que para ver robustez hay que ver otro concepto posterior que son outliers y yo propuse hacer una mini introducción de eso, así que esto es lo que va a venir ahora. Bueno, outliers, coloquialmente muchos de nosotros por ahí tenemos alguna definición. La definición que se suele dar que yo vi que se suele dar en muchos lados, particularmente en un libro que me gusta mucho, dice lo siguiente. Un outlier es una observación que se desvía tanto de las otras observaciones como para levantar sospechas de que fue generado por un mecanismo distinto. Ya se pueden dar cuenta por esta definición, que a mí me parece muy buena, que digamos que es algo, digamos, de mucha subjetividad y como de un criterio un poco a ojo, ¿no? Y de lo que se suele hablar también, que es otra cosa bastante a ojo, bueno, también se le suele decir anormalidades, discordancias, desviaciones, anomalías. Se suele hablar de outlierness, ¿no? Que es como una tendencia a ser outlier. Y se visualiza esto como de esta forma, como que hay unos datos normales, después los datos normales se van mezclando con ruido y finalmente cuando nos vamos del ruido, ahí tenemos lo que sería el outlier. Y un ejemplo de eso podría ser, por ejemplo, con esta nube de puntos, esta división, por ejemplo, pero también podría ser que, digamos, que toda esta distribución de datos fuera normal, ¿no? O sea, cómo nosotros vamos a estar considerando esto va a depender mucho de lo que nosotros estemos acostumbrados o hayamos esperado ver. Si estos son 1000 puntos, si estos son 1000, ¿se ve mi mouse? Creo que no. No. Ah, el puntero. Bien. Si estos son 1000 puntos, y nosotros ya esperábamos de 1000 puntos ver 3 que se desviaran y nos parece normal y tiene que ver con nuestros datos, por ahí no los vamos a considerar outliers. Pero la progresión sí, la progresión esta sí es como universal, ¿no? Hay datos normales, después hay ruido y hay outliers eventualmente. Bueno, y como decíamos, es un concepto subjetivo al problema. Una de las cosas que podríamos preguntarnos, bueno, hay gente que digamos que analiza los datos y dice, bueno, estos son outliers con algún criterio, y dice, bueno, hay que sacarlos, porque si entrenamos con esto va a estar mal, esto va a arruinar el modelo y qué sé yo. Entonces, bueno, a nosotros nos podría caber preguntarnos qué hay que hacer con los outliers, más allá además de la pregunta de cómo reconocerlos, que es todo un tema aparte, ¿no? Reconocimiento de outliers se podría ser otra clase. Bueno, para esto traigo como ejemplos de cosas que podrían pasar, ¿no? Debido a un error en una carga de datos, por ejemplo, en la encuesta en la que les pasamos nosotros para el TP1 o lo que sea, aparece un usuario con 110 años de edad. Nosotros en este caso, es un caso bastante particular porque bueno, le tendría que haber puesto un número más grande, ¿no? Pero 110 años de edad, ¿quién va a tener 110 años de edad? Esta persona no existe, digamos. Este dato está particularmente mal. Sobre todo porque dice que fue por un error en la carga de datos. Pero si no supiéramos y dijera 150 años, también sabemos que está mal, ¿no? Entonces, este dato quizás sí no habría que tenerlo en cuenta porque está mal, ¿no? En cambio, supongamos que tenemos una agencia de viajes y alguien compra un paquete de hotel y vuelo para dentro de 5 años, de acá para dentro de 5 años. Esto es un outlier total, digamos. ¿Quién compra un paquete de hotel más vuelo no sé, para Disney de acá a 5 años? O alquila un auto de acá a 5 años, ¿no? Es como una cosa rara. Ahora, esto no es un error. Esta persona fue
y hizo la compra, capaz que realmente planificó estos 5 años. Entonces, realmente no queremos predecir estos datos, no queremos analizar estos datos, no queremos trabajar con estos datos, hay que sacarlos. Es algo como bastante, es completamente subjetivo y va a depender de lo que queramos hacer con estos datos, de cuáles sean las consecuencias de incluir este dato. Y digamos, el tratamiento con hablar es algo que yo noté mucho por experiencia que se suele subestimar. Por ejemplo, hacer gráficos de este estilo, como un boxplot, ver cuáles son los puntos que se alejan y decir, estos se alejaron y sacarlos, o sacar las cruces del boxplot, porque no, estos son los outliers, ¿no? Y estos son como ejemplos para reflexionar, ¿no? Pero, digamos, el outlier no tiene, no tiene por qué ser algo que no querramos o algo que no sepamos qué hacer o algo que nos llame la atención, sino, bueno, sí que nos llame la atención, pero no tiene por qué ser algo que nosotros no esperamos encontrar, sino que capaz incluso los queremos encontrar, capaz es nuestra tarea encontrarlos. Por ejemplo, en el caso de robo de tarjetas de crédito, capaz cubrir, o sea, yo me robo una tarjeta de crédito, ¿no? Pues pónganle, ahora puedo hacer un montón de cosas con esa tarjeta. Me puedo comprar un piano, puedo hacer que se hagan compras desde otro país, no sé, hay un montón de quizá posibilidades de cosas raras que yo puedo hacer con la tarjeta y quizá, digamos, si yo Visa todavía no vi todos los casos raros posibles, me interesaría automáticamente detectar casos raros y decir, no, ¿sabes qué? A esta persona le vamos a bloquear la tarjeta, que se tenga que llamar con nosotros, lo vamos a molestar, pero así por lo menos protegemos a las personas de casos raros que pudieran suceder, ¿no? Y acá nos interesa encontrar el outlier y no nos interesa el dato común, ese no nos importa. Bueno, ¿qué pasó? Sí. Se repitió. Bueno, otro ejemplo podría ser si nosotros tenemos un montón de sensores, como podrían ser sensores de IoT o lo que sea, digamos, tenemos un montón de sensores climáticos o que midan distintas cosas, nos puede llegar, digamos, todo el tiempo estamos midiendo 23 grados, 23, todo el tiempo lo mismo, todo está a la misma temperatura, todo está a la misma humedad, y lo que a nosotros nos interesa es cuando pasa, capaz algo interesante, cuando hay un fenómeno climatológico, no sé, cualquier cuestión interesante, claramente va a ser algo que se desvíe de la media. Entonces, bueno, esto digamos que hablamos de sacarlos o no sacarlos, en unos casos nos va a interesar encontrarlos y en otros casos directamente nos van a resultar molestos porque van a confundir al modelo. Y decimos que un modelo que por sí solo soporta de forma aceptable estas anomalías es robusto. Y se habla también de estadística robusta, tengo entendido, ya no me quiero meter la pata ahí, pero bueno, no, está bien, lo dejo ahí. El modelo es robusto si soporta este tipo de anomalías. Y acá es cuando entra Juan. Dejo de perfilar. Eso, dale. A ver si tenés la entrada preparada. Pongamos el timer. Sí, creo que sí. Bueno. Bastante rápido, muy bien. Te ganaste un 8 de 10. Bueno. Ahora voy a seguir yo y la va a terminar Camilo la clase, así que vamos a hacer 3 docentes para que tengan variedad de técnicas didácticas. Quiero que sepan que me siento excluido, nada más. Sofi también, no te sientas, no sos el único. Sofi, hay que cortarles internet. Bueno, concretamente los outliers en las regresiones es lo que vamos a estar trabajando hoy y vamos a estar viendo, bueno, cómo hacer convivir nuestras regresiones con los outliers y que no se rompa todo, ¿sí? Como dijo Jan, los outliers son observaciones distantes que están un poco lejos de la media de los datos. Yo tengo todos mis datos distribuidos más o menos en un lugar y tengo algunos puntos medios locos que están por ahí dando vueltas y que no respetan la media de los datos y su desvío estándar. Como dijo también Jan, es un concepto relativo y es difícil de determinar qué es un outlier y qué no, y puede deberse a varios motivos, como también ya lo dijo. El problema en las regresiones con nuestros outliers es que pueden rompernos todo el ajuste. O sea, ahora vamos a ver un ejemplo. Si yo agarro un conjunto de datos que tiene un solo outlier, puede destruirme mi regresión. Entonces, es importante, primero, obviamente, hacer un buen trabajo previo de análisis de datos a través de la visualización, a través de análisis estadísticos, etcétera.
para saber si vamos a tener que estar lidiando con ellos o no y cómo queremos lidiar. Lo más común igual es que algún que otro outlier haya, y si vamos a hacer regresiones es importante tenerlo en cuenta. Acá justamente hay un ejemplo de qué poder de destrucción tienen los outliers en nuestras amadas regresiones. Podemos ver acá, tenemos 11 puntos, los cuales 10 están como muy alineados, ¿no? Se ve acá una clara tendencia en el cual se podría hacer tranquilamente una regresión y decir que es esta la tendencia, entonces mi modelo va a ser esta recta, pero tengo un punto díscolo acá. Entonces, si yo agarro estos 11 puntos y hago la regresión, lo que obtengo es esta recta negra que ven acá. Y acá quiero preguntarle, ya que es la tercera clase que venimos hablando de regresiones, ¿por qué creen que sucede esto? ¿Por qué me genera esta recta y no me da una recta acá? Una regresión común mediante mínimos cuadrados, sin regularizar, sin nada. Leonardo contesta outlier. Claro, pero ¿qué hace el outlier en mi regresión? ¿Por qué opta por esta red? ¿Por qué dice que esta es la mejor recta para aproximar mis datos y no esta? ¿Cómo? Gabriel contesta por la distancia al cuadrado. Empeora el error cuadrático medio. Bien, sí, Pues, exactamente. Juan dice aumenta varianza al outlier. Y Leonardo comenta ese error al cuadrado es mucho más significativo. Sí, pero también recordemos todo el contexto, ¿no? O sea, ¿qué hago yo cuando hago una regresión? Intento minimizar mi función de pérdida. ¿Qué es mi función de pérdida? ¿Cuánto le pifio? ¿Sí? Entonces, para cada observación me voy a fijar cuánto le pifio y lo que voy a intentar es que la sumatoria de todos mis pifies sea lo más chica posible, ¿sí? Esa es la versión clásica. Ahora, De hecho, acá Lionel acaba de comentar exactamente lo que decís vos, que dice la sumatoria de los errores es la menor. exactamente. Entonces, veamos por qué es que pasa esto. Si mi modelo me diese una recta acá, si me pusiese esta recta de acá, tendría en todos los puntitos 0 error, ¿no? Porque pasaría exactamente por el punto, entonces sería 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0, pero cuando llega acá, o sea, cuando tengo mi x en 36, mi modelo, que es esta recta de acá, me va a estar prediciendo un número por acá arriba, que no sé qué será, andás a ver, 60, 70. Entonces, mi error, mi RCS, mi suma de errores cuadráticos, me va a dar 70 al cuadrado, ¿sí? Solo por este numerito de acá. Entonces mi modelo dice, no, me fui, esto es muy grande. ¿Sabes qué? Si te hago esta recta de acá, la verdad que ese número es mucho más chico, porque acá tengo 5, acá tengo otros numeritos mucho más chicos que todos sumados me dan menos que si yo hiciese la recta acá y solo sumase este error. O sea, un outlier solo puede pesar tanto mi función de pérdida que puede hacer que se lleve toda la atención, digamos, que le diga al modelo, mira, no te olvides de mí, ni se te ocurra ignorarme porque te destruye tu función de pérdida y no es lo que vos tenés que hacer. Lo que vos tenés que hacer es encontrar los betas tal que esa función de pérdida sea lo más chica posible. Entonces, bueno, estos son datos generados ficticiamente, pero para que vean, ¿no?, lo que puede producir un outlier si yo hago una regresión común y corriente. Después, otro concepto importante, en regresiones yo tengo discrimino un poquito más los outliers y se habla de outliers de bajo leverage y alto leverage. ¿Qué sería eso? Un outlier como este de acá sería un outlier de bajo leverage porque está dentro de la distribución de mis variables, o sea, supónganse que esta es mi variable dependiente y esta la independiente, o sea, yx. O sea, este puntito azul está dentro de mis x, pero el y se fue lejos. Entonces, es un outlier porque está lejos de la distribución de casi todo mi set de datos, pero está lejos solo en la variable y.
Después, este puntito verde sería un outlier de alto leverage porque es outlier, está fuera de lo que sería la distribución de mis datos, tanto en el X como en el Y. Sin embargo, este otro puntito, a priori, no es considerado outlier. ¿Por qué? Porque, si ustedes se fijan, si yo tengo que hacer una regresión y tengo que predecir valores continuos, lo lógico sería hacer una recta por acá o alguna curva o algo por el estilo, pero con esta tendencia, o sea, una tendencia creciente con un poquito de varianza dentro de ella. Entonces, este punto estaría dentro de lo que sería considerado como que respeta la tendencia de mis datos, ¿sí? Pero está lejos. O sea, por algún motivo no tengo ningún dato acá, tengo solo este, pero tiene una coherencia en la distribución, ¿sí? Entonces, en regresiones a esto se lo considera punto de alto leverage. Nada, algunas discriminaciones concretas en las regresiones. Bueno, en esta clase vamos a ponernos también, bueno, ahora vamos a hacer una introducción a cómo elaborar con esto. Vamos a tener un primer approach más matemático, aritmético de ecuaciones diferenciales, y después un approach más amigable más computacional, algorítmico, que a nosotros los informáticos nos es más ameno. Pero bueno, es importante también entender los approach analíticos, matemáticos. Recuerden que el método de cuadrados mínimos es la estrategia que veníamos usando hasta ahora para encontrar los estimadores de los parámetros del modelo lineal, y el problema de este es que resulta sensible a outlier por lo que acabamos de ver, ¿sí? Yo estoy intentando minimizar este error, esto de acá sería lo que yo estimo, esto sería el valor real, e intento minimizar esta sumatoria cuadrática. Entonces, un outlier, uno solo o unos poquitos pueden romperme todo. Es por esto que las propuestas para hacer regresiones robustas van por el camino de no usar la pérdida cuadrática, intentar explorar otras alternativas. Bueno, nada, cuestión de notación. Recuerden que minimizar la función de pérdida es encontrar los betas, o sea, todos mis coeficientes que minimizan esto. ¿Sí? Creo que a esta altura eso está bastante claro, pero quería reforzarlo una última vez porque vamos a ir por este lado. De nuevo, cualquier pregunta consulten, que hoy también probablemente dure menos. Igual tenemos que presentar el TP, pero no importa, pregunten igual. Bueno, una primera alternativa a la función cuadrática sería seguir con la sumatoria de errores, de pifis, pero en vez de tomar el cuadrado, tomamos el valor absoluto. Al remover el cuadrado, el peso de los outliers es menor. Sin embargo, si tenemos outliers muy outliers, puede seguir influenciando, ¿sí? Entonces, reduce la influencia de los outliers, pero hasta ahí. Y además, recordarán, tal vez de análisis matemático o del CBC, el módulo no es una linda función para derivar porque normalmente no es derivable en el vértice, en el mínimo. Y bueno, y mínimos cuadrados se hace a través de derivadas. Ahora lo vamos a recordar un poco. Otra opción es, bueno, en vez de hacer la sumatoria de mis errores, tomo todos mis errores cuadráticos, los ordeno y tomo la mediana, ¿sí? Eso le saca influencia a mis errores, pero por la distribución de mis errores puede no ser una buena estimación, ¿no? Porque, y supónganse que yo tengo 10 puntitos, entonces voy a tener 10 errores a minimizar. Y supónganse que los primeros 5 o 6 son 0, pero a partir de 6 tengo, le pifio por 100, 200, 300, ¿sí? Entonces, esto me va a dar un error muy chico cuando en realidad tengo un error muy grande. Entonces, es como que la mediana depende mucho de la distribución de mis errores, de que sea una cosa homogénea o armoniosa, y no necesariamente lo es. Entonces, tampoco termina de ser una buena solución.
Entonces, acá es donde entran lo que se conoce como M-estimadores de regresión, que es una generalización de las funciones de pérdida, ¿sí? Es como, bueno, mis funciones de pérdida las voy a llamar M-estimadores y voy a poder tener distintas versiones de M-estimador. ¿Por qué? Porque lo que hago es, agarro mi función de pérdida, acuérdense, era la sumatoria de mis errores, y lo que voy a decir es, bueno, yo a cada error le voy a aplicar una función P, que vamos a ver, pueden ser distintos tipos de funciones. Hasta ahora P venía siendo la función cuadrática. Recién vimos que también puede ser módulo. Y también le voy a poner lo que se conoce como un estimador robusto, que lo que va a hacer es escalarme los errores, ¿sí? Esto no importa mucho, es algo que me escala los errores, como vimos ayer de escalar los datos. Bueno, esto lo que hace es escalar los errores para hacerlo más armonioso también. Bueno, entonces esto lo que hace es abrirme mi abanico de posibilidades y decir, bueno, metele la función cuadrática si querés, pero sabés que tenés otras opciones. ¿Cuáles podrían ser esas opciones? Bueno, estas son algunas de ellas. La cuadrática es la que veníamos viendo hasta ahora, que era elevar al cuadrado simplemente. Módulo es la otra que mencionamos, y otras famosas o que se suelen usar para las regresiones robustas es la función de Uber o la función bicuadrada. No tengan miedo, no es nada del otro mundo. La función de Uber es esto que está acá, es una función partida, que básicamente hasta un k es cuadrática y a partir de un k se vuelve lineal, ¿sí? Con esta otra cuenta de acá. Y la función bicuadrada es esto que ven acá, la azul. Es como que tiene un comportamiento cuadrático en un rango y después se queda estabilizada en un valor, ¿sí? Entonces, fíjense qué produce esto en los errores. Fíjense, la función cuadrática, ¿qué hace? Y a medida que mi error, que va a ser el x, porque acuérdense que esta p recibe el error escalado, pero el error al fin y al cabo, entonces el valor de entrada va a ser el error y me va a devolver, bueno, qué penalización tengo por ese error, ¿sí? Entonces fíjense lo que hace la función cuadrática. La penalización crece exponencialmente. ¿Y eso qué me produce? Y que los outliers me penalicen como loco mi error. Entonces, que tengan mucha importancia a la hora de estimar mis betas, porque yo voy a querer reducir eso. En cambio, por ejemplo, la función de módulo crece también rápido, pero más lento. O sea, tiene una pendiente constante, no es como la cuadrática que la pendiente va aumentando. Entonces, el crecimiento tal vez es más rápido o no al principio, pero a la larga le va dando cuenta también los pesos, como dijimos, pero un poquito menos que la cuadrática, o más, o mucho menos, ¿no? Dependiendo qué tan lejos estemos del cero. Y la función de Uber, menos todavía. O sea, en este rango de acá, sí las considera de forma cuadrática, porque en los inliers, lo que se conoce como inliers, que serían los que no son outliers, está bien tener un error cuadrático, le da sentido, pero a partir de cierto rango, o sea, cuando empiezas a hacer outliers, no les da menos importancia. Cambia la forma en la que va calculando la importancia y le va dando más importancia, pero más lentamente que la función cuadrática. Y la función bicuadrada directamente dice, bueno, a partir de 2, la importancia es 1. Chau, no me molestes más. O sea, los outliers me molestan, no los quiero ni ver. Así que a partir de 2, voy a decir que chau, es un outlier, míralo, pero tampoco le des tanta importancia. Bueno, entonces, una vez que decimos que, bueno, voy a trabajar con la función cuadrática, o con la función bicuadrada, con la función de Uber, lo que vamos a hacer nuestra regresión es buscar los betas que me minimizan mi error. Bueno, un repaso de mínimos cuadrados. ¿Cómo es que estimo estos betas? Esto creo que es algo que ya tenían que saber, pero lo repasamos, o sea, de materias anteriores, pero lo repasamos brevemente. Lo que hacemos es derivar nuestra función respecto de cada uno de nuestros features, de cada una de nuestras x, e igualarlo a 0, ¿sí? Eso me va a dar m ecuaciones con m incógnitas
y eso a través de métodos numéricos o CBC directamente, podés despejar todas las variables y calcular todos tus betas de forma determinista. Es decir, siempre te va a dar el mismo resultado, que va a ser el óptimo. Recordatorio, recuerden que la derivada de una función vale 0 en un máximo o un mínimo, porque ¿qué me decía la derivada de una función? Me daba la pendiente de mi función original. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si yo estoy en un mínimo o un máximo, o sea, estoy en los picos, la pendiente es 0, porque es el momento en el cual la montaña rusa hace así, vuelve a bajar, o al revés, vuelve a subir. Ahora, por la forma de la familia que elegimos, siempre va a ser un mínimo, ¿sí? O sea, fíjense, tanto la bicuadrada como el módulo, como Uber, como la cuadrática, tienen un solo lugar donde la derivada vale 0 y siempre es un mínimo. Bueno, si pierden en alguna parte, díganme, porque bueno, esta tal vez sea la clase que más nos metamos con estas ecuaciones diferenciales. Por ahora no hay preguntas, pero pregunten, chicos, ¿eh? Estamos acá, no hay problema. Eso, sin miedo. Dejamos que Juan se limpie con el trapito. Es que está haciendo calor en mi casa. Bueno, estas serían las derivadas, ¿sí? O sea, yo derivo mi función, la que yo haya definido, alguna de las 4 que vimos anteriormente, y obtengo estas funciones de acá. Fíjense, la negra es la cuadrática y fíjense que es una recta, es decir, que crece linealmente a medida que me alejo del 0. ¿Por qué es esto? Porque la pendiente de mi función cuadrática va aumentando. O sea, a medida que me alejo del 0, la pendiente se hace cada vez más pronunciada y por lo tanto la derivada se hace cada vez más grande. En cambio, la función de módulo es esta especie de escalón que vemos acá, porque, bueno, en realidad en el 0 ni siquiera es derivable la función de módulo, pero bueno, vamos a decir que la pendiente es 0, por una cuestión de límites. Bueno, esto se lo deben acordar, igual no es tan importante. Y a partir de acá es constante en 1 y constante en -1. ¿Por qué? Y porque la función de módulo a la izquierda del 0 tiene pendiente negativa -1 y a partir de acá tiene pendiente positiva 1. Después tengo la verde, la función de Uber, que ¿qué hace? Que hasta el k que yo le haya determinado tiene un comportamiento igual a la cuadrática. Fíjense, es esto de acá. Pero a partir del k se vuelve lineal. ¿Y qué pasa con las funciones lineales? Tienen pendiente constante, por lo tanto mi derivada me devuelve siempre el mismo valor. Y por último, la función bicuadrada que, bueno, en el entorno del 2 menos 2, las pendientes van variando porque primero crece y después empieza a decrecer para volverse chato, y lo mismo de este otro lado, por esto estas dos variaciones, y a partir de ahí quedan 0. ¿Por qué quedan 0? Porque no tiene pendiente, o sea, es una recta horizontal. Esto, la derivada de esto es 0. ¿Sí? Bueno, recuerden esto, porque ahora viene la magia, o algo así. Bueno, entonces lo que vamos a querer resolver es la siguiente ecuación, ¿sí? Vamos a querer encontrar qué betas hacen que mis derivadas sean igual a 0. Entonces es esta función de acá, ¿no? Yo tengo la derivada de mi función p y quiero saber qué betas me satisfacen eso. Ahora, esta ecuación de acá, nos estamos yendo a análisis matemático 1, pero confío que se acuerdan. Esta ecuación de acá es lo mismo que esta ecuación de acá, ¿sí? Se llenó de chirimbolos, pero síganme que no los voy a defraudar. Acá lo que hice fue multiplicar y dividir por el mismo número, ¿sí? Por eso es lo mismo. Si yo multiplico y divido por un mismo número, es el mismo número, porque se anulan estos dos. ¿Y cuál es ese número? Es mi error. O sea, lo que tengo acá dentro, lo que era el x de mi función, lo que es el error, lo que es por cuánto le pifio, lo estoy multiplicando y dividiendo, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque lo que voy a hacer entonces es llamar WI a lo que me quedó en la izquierda, ¿sí? Que es mi derivada sobre mi error. Y eso lo multiplico por el error. ¿Y qué es lo curioso de este WI que me queda? Ese WI va a ser el que me pesa
cada observación según su atipicidad, ¿sí? O sea, yo voy a tener mi error, o sea, yo voy a querer igualar esto a 0, ver cuáles son los que me igualan a 0, pero yo mi error lo voy a estar multiplicando por un WI, que ese WI lo que va a hacer es pesarme mi error en base a su atipicidad. ¿Qué es su atipicidad? En base a qué tan outlier es. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de todo esto? Que mi función de pérdida no tome todos los errores de la misma manera, sino que los tome en base a su atipicidad. O sea, a los outliers, la idea, lo intuitivo, sería darles poca importancia, pesarlos poco, que en tu función de pérdida no tengan tanta influencia, sino todo lo contrario, tengan poca influencia. Y lo que está dentro de los inliers sí importe y sí tenga ese comportamiento cuadrático que para un inlier es importante. O sea, para los datos que no son outliers, yo quiero que haya un error cuadrático porque quiero que se ajuste lo mejor posible y me penalice si le estoy pifiando mucho a los datos que no son outliers. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿por qué es que funciona como peso de mis errores este WI? Porque básicamente por el numerador. El numerador es mi función, mi derivada. Y acuérdense que las derivadas tenían estos comportamientos de acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la observación se aleja mucho de la media de nuestros datos, es un outlier, el numerador va a tomar valores extremos. O sea, esto de acá va a tomar valores extremos porque se va a estar alejando mucho porque le voy a estar pifiando mucho. ¿Y qué va a pasar cuando se aleje mucho? Y va a depender de qué función de error haya elegido. Si yo, por ejemplo, elijo la cuadrática, bueno, el WI va a pesar un montón. ¿Por qué? Porque la derivada de mi función cuadrática crece y crece y crece hasta el infinito. Pero, si yo elijo, por ejemplo, la función de Uber, va a pesar a mi outlier hasta cierto punto. O sea, hasta 3 y punto. Después no va a valer más de 3. Entonces, ¿qué hace la función de Uber? Mira mis outliers, no los ignora, pero les da importancia hasta ahí. Dice, bueno, es un outlier, pero tampoco le des tanta importancia. Pesalo, sí, dale importancia, dale más que a tus inliers, pero le pone un techo. La función módulo los trata a todos por igual, eso no está bueno en realidad, o sea, los que son inlier y los que son outlier los está todos pesando igual, siempre me va a dar 1 o menos 1. Y la bicuadrada, ¿qué es lo que hace? Cuando mi error se vuelve muy grande, para abajo o para arriba, directamente lo anula, le pone 0 y dice, ni lo mires. O sea, a partir de acá, ¿sabes qué? Si le está pifiando tanto, eso es un outlier y no le des ni cabida. Entonces, eso sucede con el peso. Este peso de acá, que va a estar pesándome a mi error, gracias a la derivada, va a tener distintos comportamientos en base a qué función haya elegido yo. Si elegí la de Uber, me va a estar pesando los outliers hasta cierto punto. Si elegí la bicuadrada, me los va a anular. Si elegí la cuadrática, me los va a recontrapesar. Y si elegí la función módulo, los va a pesar de todos igual. Excepto que no le pifie. Bueno, ahí pasamos la parte complicada. Este sería el ejemplo, que es lo que acabo de decir. Por ejemplo, si P es la cuadrática, estos valores van a crecer al infinito. O sea, mi numerador, si mi función de pérdida es la cuadrática, va a crecer y crecer como loco, entonces me lo va a recontrapesar. Pero si es la bicuadrada, esto de acá, que es mi derivada, y esto de acá, que es el error, si se va muy lejos mi error, esto va a valer 0, entonces todo mi WI va a ser 0, entonces me lo va a sacar de la función de pérdida directamente. Y entonces obtengo una cosa como esta. Esto de acá es mi función ajustada mediante la función de pérdida bicuadrada y esto es mi función ajustada mediante la pérdida cuadrática. En todos los casos estoy haciendo mínimos cuadrados, pero lo que estoy haciendo es aplicando distintas funciones de pérdida a minimizar. ¿Sí? O sea, miren qué lindo queda esto y miren qué feo queda esto. ¿Y por qué es? Porque la bicuadrada hace que esto es tan outlier que directamente ni lo mira, lo ignora. Entonces, pum, te hace esta recta linda y te ignora completamente este outlier. Ojo que a veces, como dijo Jan, a veces los outliers son grises, entonces tampoco está bueno que los ignore por completo. Entonces, por eso tal vez a veces la función de Uber funciona mejor. Depende del caso.
Y acá le paso la posta a Camilo. Excepto que haya alguna pregunta, ¿algo? Por ahora no hay preguntas, pero podemos dejar unos segunditos para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta recapituladora, o lo que les haya parecido eh, interesante. Acá Bautista pregunta, ¿tiene alguna contra el método de M estimadores? La verdad que la contra es no ser popular. O sea, no es algo que se suele enseñar, por lo menos bueno, en los cursos básicos, ¿no? De regresiones y de Machine Learning, por lo menos en mi experiencia. Y, y por este enfoque así más estadístico. Y yo creo que eso es una contra. O sea, la verdad que anda muy bien esto. Y a veces tal vez por el miedo o por pensar que es muy difícil o lo que sea, vieron, no es tan difícil. O sea, hay un montón de chirimbolos algebraicos, pero la verdad que no tiene nada del otro mundo. Y la verdad que hacer regresiones robustas en la práctica es importantísimo. Muchas veces se terminan haciendo redes neuronales u otras cosas y es como darle un bazucazo a otro problema o incluso encararlo mal. Pero a priori, excepto que elijas la función módulo, que no es derivable y eso sí trae complicaciones, todas las otras, por lo general, funcionan mejor. Tenés que saber cuál usar, ¿no? Porque de nuevo, si usas la bicuadrada, te ignora completamente lo que considera un outlier y tal vez no es un outlier. La función de Uber tal vez te lo pesa demasiado, pero por lo general, o sea, si elegís bien la función de pérdida, contra no hay. Solo haber sido castigada al ostracismo. A mí, digamos, puedo tirar una pregunta yo, si estamos. De todas estas, ¿hay alguna que tenga como otros hiperparámetros a considerar durante el entrenamiento? Bueno, la función de Uber tiene el K. Este K que en las implementaciones muchas veces ya está seteado, pero técnicamente podría setearlo vos. Otra contra que tiene esto es que, por ejemplo, la bicuadrada no está implementada en Python de forma buena. Yo no la encontré, por lo menos. Sklearn no la tiene. Y ¿La de Uber sí? la de Uber sí la tiene. Ajá. Pero la bicuadrada no está. En R sí está. Y anda muy lindo y muy bien. Pero bueno, es una contra porque Python es muy usado, es mucho más usado que R, y ese es uno de los motivos por los cuales es difícil de usar o no se usa tanto, porque no está implementada en las librerías mágicas estas que nos da Python. Y Juan pregunta justamente sobre eso y dice, ¿cómo se usa entonces? ¿Tenés que hacer la mano a la bicuadrada? Eh, mm, mm, te puedes ir a R y hacerlo en R. Puedes hacerlo a mano si querés. La de Uber está, lamentablemente la bicuadrada no, y hay otras igual sí implementadas en Python, que son las que va a explicar Camilo ahora, que son las más algorítmicas, que andan bien igual. Pero bueno, sí, en Python la verdad que por ahora no hay solución mágica para la bicuadrada. De hecho, esto por ahí abre un posible pull request a los que les interese para ese calor, ¿no? Digamos, si a ustedes les interesa meter bicuadrada y que su nombre quede ahí, podría ser un pull request que puedan hacer ustedes. ¿Qué sé yo? Exacto. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que Pasa Camilo al frente. pasa Camilo. A ver. Le tomamos el tiempo a Camilo, que tarda en presentar. Pasados 3 segundos, 4. Ahí está. Bien, ha pasado la prueba de switcheo de presentación. ¿Se ve grande? Porque lo veo pequeño. Tenés que presentarlo. Ahí se ve como si lo estuvieses editando. Ah, ok. No pasa la prueba. A ver. Fuck. Creo que tenés que... Sí. Sí. Bueno, has reprobado la prueba de switcheo de presentación. Compartí toda la pantalla. Sí, eso voy a hacer.
¿Qué aprendiste de cursos online? Y bueno, el switcheo de presentaciones es complicado. Ahí sí se ve, sí. Sí, Aplicar, viste al lado de la tuerquita tenés como maximizar la pantalla, como opciones de ahí abajo, así que te recomendaría apretarlas y ganas un poco de lugar. No, al costado. En el cuadrado ese al lado de la tuerca. ok, ahí está. Y ponerte el Eh, punterito. Y así todo el mundo ve tu mouse. Listo. ok. Y ahora habla rápido así. No, mentira, te re molesto. Perdón, perdón. Bueno, este es uno de los primeros dos que lo voy a mostrar. Algoritmos que están implementados en sklearn. El primero se llama Ramsar, viene de Random Sample Consensus. Y acá, bueno, les presento como el pseudocódigo de qué es lo que hace este algoritmo. Básicamente, bueno, en la variable mejor modelo voy a guardar el mejor modelo. En mejor error, la instancia como con un error muy grande, así voy comparando errores y guardo el menor error. Y seteo tres variables T, N y D, que, bueno, básicamente van a ser como los hiperparámetros de este método. Entonces, la idea es que el método empieza seleccionando n valores random de los datos que tenemos, o sea, n puntos. Después ajusto una regresión con esos n valores. Y después, para puntos que estén a menos de una instancia de, que era este otro parámetro que yo tenía que setear, los considero todos los puntos, incluyendo los n puntos, como inliers. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, yo acá tomé estos n igual a 2, o sea que supongamos que elegí random, y tomé estos dos puntos que están redondeados en rojo, y bueno, hice una regresión con esos dos puntos. Entonces, bueno, el siguiente paso que les había contado era, para puntos que estén a una distancia menor que de esa regresión, también los considero inliers, ¿no? Entonces, bueno, en total acá tengo 7 inliers, incluyendo los dos puntos que yo había tomado. Entonces, bueno, ¿cómo sigue esto? Entonces, ¿se acuerdan que hay otro parámetro que yo había dicho que tenía que setear, que es t? Si la cantidad de inlier que tengo es mayor que t, yo digo que este modelo es un posible buen modelo. Entonces, si pasa esta evaluación, lo que hago es que realizo un nuevo ajuste con todos los inliers y evalúo el error de esa regresión en todos los inliers. Entonces, y ahora de nuevo, si el error que tengo en esta nueva regresión es mejor, o sea, es menor que el mayor error que yo tenía guardado, considero que ese modelo es el mejor modelo que tengo hasta ahora. Bueno, y si no cumple esto de que la cantidad de inliers es mayor que la cantidad que yo había propuesto, tengo que volver al paso 1 y esto se repite muchas veces. Entonces, ¿cómo sería esto volviendo a lo que teníamos antes? Supongamos que yo había seteado que t era igual a 6, ¿no? Entonces, la cantidad de inliers que yo tenía hasta ahora era 7. Entonces, como 7 es mayor que 6, esto cuenta como un buen modelo. Entonces, lo que hago es, paso, y digo, bueno, hago una nueva regresión con los 7 puntos que había considerado como inliers y evalúo el error en esos 7 puntos. Entonces después digo, bueno, este error es menor que el error que yo tenía como variable que yo tenía en la variable mejor error. Si es así, este modelo es mi mejor modelo hasta ahora. Y así voy repitiendo el algoritmo una cantidad de veces que yo puedo setear, digamos. Entonces, un Acá poco la idea. Sí. digo, de Juan que dice backtracking, con signo de pregunta. Eh, Habría que ver, ¿no? De si se puede mapear o no a esto backtracking. O sea, si esta lógica es de backtracking, ¿no? Claro. Sí. Porque para que tenga backtracking debería tener una poda como de los posibles. ¿Y acá hay poda de alguna forma? Creo que no. Ah, ponete te lo resumo así nomás el algoritmo, que es, agarrás n puntos, Claro, sacás sí, o un sea, le calculás agarro distancia. n puntos. En este caso tomé estos dos.
fiteo una recta con esos 2 puntos. Digo, bueno, ¿cuántos puntos tengo a una distancia menor que D? Perfecto. Una Contás. cantidad de puntos. Si esa cantidad de puntos es mayor que T, que yo había seteado, fiteo una nueva recta y calculo el error en esa recta. Y me fijo, bueno, este error es menor que el error que yo tenía global. Si es así, este es mi mejor modelo hasta ahora. Y si no, sigo eligiendo puntos y haciendo lo mismo, digamos. Entonces me parece que es un greedy más que backtracking. Mm, Porque sí, no es iterativo greedy, no tiene poda. claro. Un poco acá tengo un GIF que creo que muestra. O sea, básicamente yo voy eligiendo. Esto en realidad es la primera parte del código, ¿no? Donde yo me agarro n puntos, trazo una recta y todos los puntos rojos son los que considera como inliers. Después lo que seguiría a esto es, para cada uno de estos, fitear la nueva recta con todos los inliers y fijarse el error. Pero bueno, un poco lo que muestra esto es que eventualmente lo que va a pasar es con suficientes iteraciones es que hay una recta que tenga o sea, una cantidad de puntos considerable. Y en realidad lo que yo les dije es como la primera implementación de cómo se publicó esto. Pero después, como las implementaciones, hay muchas implementaciones y una que dice es que básicamente, o sea, la implementación que se usa ahora es que básicamente tiene en cuenta en realidad en lugar del error la cantidad de puntos que considera como inliers, ¿no? O sea, entre más inliers tengo, mi modelo es mejor, básicamente. Entonces, sí, finalmente terminas guardando los modelos que tienen mayor cantidad de inliers. Entonces, en este caso, la recta que pasa por justo por acá va a tener mayor cantidad de inliers, entonces va a quedar esa como tu mejor modelo. O sea Pero, que o sea, sí, Ransack versión 2 te busca una recta tal que encuentre donde pasan la mayoría de puntos a una distancia D. exactamente. Interesante. Y el anterior, el Ransack versión 1, te encontraba una recta en cuyo punto, como tenía una condición de corte de que tuviese al menos T puntos, pero después desempataba eligiendo la de menor error, ¿correcto? Exacto, sí, sí, sí. Ok. Exacto. Sí, Leonardo son... hace una pequeña pregunta y dice, esto sirve para algo extremadamente ruidoso, ¿no? Y mira Sí, o este sea, ejemplo que acaba de tirar Camilo. Esto es bastante ruidoso, ¿no? Todo ruidoso y outlier, ¿no? Como dijo ya al inicio, tenemos inliners, le podemos decir, o sea, los que están bien. Después tenemos los que están un poquito separados de esa recta, que los podemos considerar ruido. Y después los que tenemos en los extremos de la recta, ¿no? En los extremo arriba a la izquierda y abajo a la derecha, ¿no? Que son, eso ya los podemos considerar outliers. Entonces, este ejemplo da los tres tipos de color, ¿no? De gusto. Perfecto. sí. Bueno, igual en la práctica voy a mostrar cómo se implementa y todo, y un ejemplo, así que nada. Eh, Después paso... Ah, no. Sí. Entonces, esto es un algoritmo no determinista, iterativo. Es decir, o sea, como ven acá, en realidad como yo voy tomando puntos random, puede que si yo no le doy las iteraciones suficientes, no llegue a un buen consenso. Entonces, nada, eso para tener en cuenta. Y nada, la idea de nuevo, lo que les decía, es que itera tomando un subset de datos y ajustando un modelo lineal y evaluándolo en ese subset. Es una estimación robusta, como vieron, incluso con mucha cantidad de outliers. Y bueno, y por otro lado, el algoritmo puede no llegar a un consenso con la cantidad de iteraciones dadas. Entonces, bueno, un poco en resumen de este. Y bueno, tres hiperparámetros, que es lo que les conté, básicamente la cantidad de puntos tomada inicialmente random, o sea, el número T, que básicamente es la cantidad de inliers para hacer el modelo considerado como un buen modelo, y la distancia hasta la cual se considera un punto como inlier. Entonces, bueno, esto tiene tres hiperparámetros que si bien muchas veces cuando uno lo usa de implementaciones de sklearn, sepan que de alguna manera están eligiendo estos tres, aunque sean los default del modelo. Ahora, Sí. chicos, llevemos a Camilo. Si Camilo tuviese que elegir estos valores, ¿no? ¿Cómo le decimos que los elija, dado el dataset que tenemos? Ayudemos a Camilo. Vamos.
¿Alguien le dice a Camilo qué tendría que hacer para encontrar N, T y D? Gabriel, muy bien, Gabriel, dice Cross Validation, igual que Bautista. Los felicito. Una Jorge Estrellita para cada uno. Perfecto. Continuemos. Ok. Ok, y bueno, vamos a otro estimador que se llama TailSend, que también está implementado en sklearn, y un poco le voy a mostrar el pseudocódigo. Básicamente la idea de este estimador, sí, es que yo voy tomando de a pares de puntos del dataset y voy calculando la pendiente y la recta que pasa por esos dos puntos. Después, cuando una vez que tengo todas las pendientes calculadas con esos dos pares de puntos, es decir, voy agarrando a pares y voy calculando pendientes, las ordeno, bueno, con un sort normal, y me quedo con la mediana de ese ordenamiento, o sea, con la mediana de las pendientes. Después, una vez que tengo la mediana, hago exactamente lo mismo con la ordenada del origen. Es decir, una vez que tengo M determinada, de nuevo, voy calculando todas las ordenadas al origen posibles, o sea, con todos los puntos II y XY, y una vez que tenga calculada todas las ordenadas al origen, me quedo con la mediana de esas ordenadas. Y así básicamente es lo que es como obtengo, en teoría, mi mejor recta usando este estimador. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo que estoy mostrando, como ven, por ejemplo, el azul es una recta que básicamente es calculada con este punto y este punto. Dos puntos solamente. Después, de nuevo, la verde es también otra recta calculada con otros dos puntos. Y así lo que voy haciendo es que voy calculando todas pendientes y de nuevo agarro la mediana de esas pendientes y después hago lo mismo con las ordenadas y me quedo con la mediana de las ordenadas. Como ven, es muy sencillo este, este estimador, digamos, pero bueno, tiene por ahí como la desventaja de que tengo que tomar básicamente la mayor cantidad de pares de puntos para que el modelo funcione bien, digamos. O sea, lo ideal sería tomar todos los posibles pares de puntos y calcular todas las medidas, todos los valores posibles de pendiente y ordenada y hacer la mediana de eso. Entonces, bueno, esto requiere tiempo, digamos, y cálculo. Pero bueno, es muy sensitivo Layers porque, como sabrán, o por ahí creo que lo vimos en las primeras clases, la mediana es bastante sensitiva a los outliers. A la diferencia del algoritmo anterior, esto es algo bueno, no tiene hiperparámetros. Si recuerdan, en el algoritmo anterior tenía que hacer tres hiperparámetros, que bueno, como ustedes dijeron, cross-validation es una buena forma de hacerlo, pero bueno, este algoritmo no necesita 7 hiperparámetros, lo cual es una ventaja para este algoritmo. Entonces, bueno, un poco resumiendo lo que vimos hasta ahora en toda la clase, es que las regresiones robustas lo que buscan es evitar las distorsiones que se obtienen cuando queremos hacer una regresión por el tema de tener outliers, y para eso vimos dos enfoques. El primero es, que por ahí explicó Juan, es tener en cuenta esto de la función de pérdida y penalizar los residuos de forma distinta, digamos, y para eso existen distintas funciones de pérdida que, bueno, cada una da cosas mejores, cosas peores, dependiendo del tipo de problema. Y por otro lado, el enfoque algorítmico que vimos, que, bueno, básicamente tiene mucha menos cantidad de matemáticas, si se quiere, y son bastante sencillos. Nada, creo que eso es todo. Así, si tienen preguntas. A ver, una cosa más, con respecto a la pregunta de qué desventajas tiene la robustez o estos enfoques, estos últimos dos métodos que explicó Camilo están implementados en sklearn, por lo tanto tienen la ventaja de que lo pueden hacer fácil y con el lenguaje que conocen y que es muy popular y tiene mucha comunidad detrás, pero como habrán visto, o son heurísticas o tienen una complejidad computacional gigante. Entonces, eso a la hora de correrlo es una línea de código, pero o no te da la mejor solución o tarda mucho.
En cambio, los otros enfoques más estadísticos son deterministas, porque siguen siendo cuadrados mínimos, lo único que hacen es cambiar la función de pérdida y tienen muy buenos resultados si eligen correctamente la función de pérdida. Y tienen cómputo prácticamente nulo, porque básicamente encontrar los betas es hacer operaciones matriciales y eso se hace muy rápido. Entonces, bueno, ventajas y desventajas tienen los dos. Uno es que tiene mucha comunidad y está implementado fácil, pero no te da las mejores soluciones y tardan. El otro te da las mejores soluciones, no tarda, pero no tiene una implementación en Python. O no muy bien hecho, o hecha de forma completa. De hecho, abrimos la puerta al que le interese buscar, ¿viste? Qué librerías hay en Python que puedan hacer esto y qué vuelta de tuerca se puede hacer. Tírenlo en el Slack de la materia, ¿no? Así aprendemos todos que por ahí, ¿viste? Estamos diciendo esto y después por ahí, no, mirá, está import, Juan, no tenés idea de Python, punto no sé qué, y está ahí, ¿viste? No, mentira, re bardero mi comentario. Así que, qué sé yo, la verdad es que no está en ese canal, entonces ya por default es medio inconveniente, por así decirlo, con respecto a una librería de Machine Learning o de este tipo de problemas, ¿no? Que uno esperaría que esté. Pero bueno, qué sé yo. Así que nada, ¿alguna pregunta más de esto? Vamos a dejar los reglamentarios 30 segundos esperando alguna pregunta. Leonardo dice, es un proyecto open source. Tal cual, sí, 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 sí. Por eso lo que decía anteriormente sobre un pull request, era un pull request al repo de sklearn, que es un proyecto open source. Sí, pero dice Leonardo que no puede porque está ocupado. Sí, todo el mundo está ocupado, por eso nadie lo hizo. Es como creo que todo el planeta está ocupado diciendo, uy, qué lástima que no está, estaría bueno que alguien lo agregue. Bueno, yo no lo voy a agregar porque estoy ocupado. Y así es la ruleta de la procrastinación, por así decirlo. Ojo, igual que es currículum también, agregar funcionalidades a sklearn o a otro. Definitivamente, Famosos. Eso va directo a la primera línea de LinkedIn, antes de tu nombre. Yo implementé esto en ese sklearn, tipo, ya está. Exijo una contratación. Bien, basta de boludear. Bueno, no veo más preguntas. ¿Qué hacemos ahora, Juan? ¿Intervalo hasta la práctica? ¿Intervalo o enunciado de TP? Elegí vos. Sería intervalo. Listo. Nos vemos en 10 minutitos, ¿hacemos? Dale. Ok, nos vemos y 12 con la práctica y después de la práctica damos el TP. Les prometo que esta vez no me extiendo más de las 9 de la noche. La otra vez nos fuimos banda de tiempo. Esta vez no va a pasar, tranquilos. Bueno, listo, nos vemos en 10. Saludos.